Y coge esta ya. Toma. ¿A ver, lo vas a soplar? Mira, venga, listo. Una, dos y tres. Sopla. Venga, acuérdate. Una, Dos y tres. Venga, Me llamo Luz Marina Renedo Rivera, me dedico a trabajar con niños con dificultades y trastornos en el lenguaje y la comunicación y con sus familias. Llevo 30 años dedicada al sector y soy logopeda, neuropsicóloga y terapeuta familiar. Pues nosotros somos una familia con 2 hijos. Vivimos actualmente en un pueblo de Sevilla, en Gine, y tenemos uno de nuestros hijos, pues fue diagnosticado de TEL con 3 años. Pues somos Susana y Mariano, somos de aquí de Sevilla. Tenemos una niña con 13 años, diagnosticada TEL, TEL mixto, expresivo y comprensivo. Y nada, esto ha sido una lucha que llevamos desde que se lo diagnosticaron. El TEL responde a las siglas de trastorno específico del lenguaje, antes se llamaba disfasia. Responde precisamente a eso, a un desfase en el desarrollo del lenguaje. Se inicia en las primeras etapas, en la edad infantil, y suele producir un desajuste en la comprensión y en la expresión lingüística, que afecta directamente a la comunicación, por supuesto. Inicialmente, como tenemos una sobrina de la misma edad, pues notábamos ya diferencias entre ellos con esa edad, entre los 2 añitos y medio y 3. Luego también en la guardería se le notaba un niño muy parado, que le costaba más interactuar con los demás niños. Luego cuando pasó a la etapa de infantil, fue la profesora quien nos alertó de que algo le estaba ocurriendo. No sabía el qué, pero el niño no atendía o no comprendía, o en ese momento ella no sabía si era por falta de comprensión o no. En ese momento ella notaba que el niño como que en clase no reaccionaba como los demás niños. Entonces ese fue ya el momento, ¿no?, que nos alertó, y entonces decidimos llevarlo a un psicólogo especialista en un centro de Sevilla, especialista en diferentes trastornos. Entonces le hicieron unas pruebas y allí le diagnosticaron el trastorno específico del lenguaje. A Marina le diagnosticaron TEL en el año 2015, tendría ella unos 7 años más o menos de edad, pero sí que es verdad que empezamos más o menos desde que tenía 3 años y medio, que en los familiares y los amigos nos decían que les costaba trabajo entender lo que les estaba diciendo, lo que les estaba pidiendo. Para nosotros no había supuesto ningún tipo de problema porque nosotros ya nos habíamos como acostumbrado a su forma de expresarse y nosotros pues en el día a día la entendíamos y tal. Sí que es verdad que cuando ya te lo repiten una y otra vez pues ya empieza un poco a decir que bueno, voy a consultarlo porque bueno, sí que es verdad que notábamos esa falta de pronunciación, no pronunciaba bien y acudimos a la pediatra. La pediatra nos dijo que el desarrollo de la niña era totalmente normal y que bueno, que no nos preocupáramos, que ya con el paso del tiempo pues iría pronunciando mejor. Yo realmente la primera vez que tomo conciencia de que es algo más es en la primera fiesta de cumpleaños que tiene Marina con sus compañeros en infantil, que recuerdo que estaba sentada en una mesa y escuchaba detrás la conversación de los compañeros. Y ahí es donde por primera vez comparo el lenguaje que tenía mi hija con el de los compañeros de su clase. Y claro, la diferencia era abismal en el nivel del vocabulario, en las estructuras gramaticales, en el discurso, simplemente era,
tanto que me fui otra vez a la pediatra, vamos, porque yo decía, es que no es normal. La pediatra me volvió a insistir que claro, ellos es verdad que nada más que había una clase de infantil y entonces había niños desde primero de año hasta final. Ella es de diciembre, con lo cual también era la más pequeñita de la clase y me decía que claro, que un año de diferencia en esas edades pues que se notaba mucho. El primer problema y donde ya ahí saltaron todas las alarmas fue a los 6 años, que es cuando Marina no conseguía adquirir la letroescritura. Muchos problemas para conseguir leer. Lo hablé con su tutora en ese momento en el cole y me dijo que la iba a observar. La observaron durante un mes, me dijo que la iba a observar durante un mes, pero a la semana ya me estaban llamando de que algo pasaba. Ahí se inició lo que es el proceso de evaluación y terminó pues con el diagnóstico de, creo que ponerme en el informe psicopedagógico pone que presenta necesidades de apoyo educativo por trastorno específico del lenguaje. Bueno, pues los padres en el desarrollo del día a día pues somos primordiales, ¿no? Porque es que nada más que a la hora de hablar con ellos, intentar corregirlos y en estimularlos, sobre todo eso, estimularlos y la ayuda pues fundamental. Sí, yo creo que en este caso también lo que necesitamos como familia es que los profesionales nos orienten de cómo hacer o cómo trabajar el lenguaje en situaciones cotidianas en casa, porque realmente con los profesionales están en sesiones a lo mejor 1 o 2 veces por semana de 45 minutos, pero donde realmente estamos día a día, los que estamos día a día ahí somos los padres. Pues precisamente el hecho de que todos hemos hecho equipo, entonces tanto los profesionales en el colegio nos daban una serie de instrucciones y pautas a seguir con él, tanto como el logopeda privado, ¿no? En este caso, pues, y nosotros pues seguíamos todo lo que ellos nos iban comentando. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Cuando era más pequeñito teníamos que hablarle siempre a los ojos, hablarle lentamente, no darle instrucciones a lo mejor muy complejas, sino darle instrucciones de manera separada y sencilla, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando era más pequeño. Ahora cuando ha sido un poquito más, cuando ya ha crecido y tal, a ver, el trabajo con él es muy intenso, porque a él le cuesta mucho la comprensión y bueno, incluso la comprensión del mundo en el que vive. Entonces, con él el seguimiento siempre ha sido muy de cerca. Entonces, siempre cualquier área que a cualquier persona, a lo mejor, o digo de matemática o algún concepto, a él le cuesta 3 veces más comprenderlo que a cualquier otra persona, pero cuando lo comprende lo hace suyo y es muy difícil que se lo olvide, ya lo retiene en la memoria, por lo menos en el caso de mi hijo. El trastorno específico del lenguaje hay niveles y dentro de eso cada uno tenemos nuestras particularidades. Él tiene muy buena memoria y eso me ha servido a mí a la hora de trabajar con él, para que lo que tuviese que asimilar, lo asimilase de una manera más sencilla, aparte de la condición de que el niño es muy bueno. Bueno, en la vida diaria nos encontramos en que si hay una menor competencia lingüística, lógicamente pues va a haber una menor interacción comunicativa. Entonces afecta directamente a todos los aspectos relacionados con la comunicación, tanto la personal, individual, que el sujeto, la persona o el niño tiene consigo mismo, como la que tiene con el mundo. Los especialistas en lenguaje y en comunicación son los logopedas. También nos podemos encontrar con la figura del maestro de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, que son especialidades, ¿sí?, dentro del ámbito escolar. El neuropsicólogo también puede abordarlo desde un ámbito más amplio, a nivel de funciones, ¿no?, cerebrales, y el psicólogo especialista en lenguaje y en comunicación. A nosotros fue, el cielo abierto, de estar perdidos sin saber dónde podíamos ir
y contactamos con Atelce y ahí fue ya el inicio del proceso. Sí, yo recuerdo que cuando nos dieron el diagnóstico de TEL, yo salí del despacho del orientador y lo único que sabía es que mi hija tenía algo que se llamaba trastorno específico del lenguaje, pero que yo no sabía realmente ni qué suponía tener el trastorno específico del lenguaje, ni cómo la podía ayudar, porque a nosotros no nos dijeron nada más. A mí solo me sonaba la palabra, lo que te digo, los términos que empezó a utilizar el orientador y la palabra discapacidad. Yo pasé un periodo, yo personalmente, de 1 mes y medio malísimo. No paraba de llorar, lo que te he comentado antes del sentimiento ese de culpa. Y en ese proceso de búsqueda de información por internet, pues encontré a Atelce. Y la verdad que ellos me supieron ayudar, me supieron dar la información y la orientación que yo en ese momento necesitaba. Y entre las distintas actividades que realizaba la asociación, a mí lo que más me ayudó fue el taller de familia, porque encontrarte y escuchar que tú no estás sola en ese proceso, que tienes a otras familias que están pasando por lo mismo que tú, que cómo ellos actúan en el día a día con sus hijos y cómo actúas tú, y para mí eso fue un apoyo tremendo. Después también a partir de ahí se realizaron talleres con los niños de estimulación del lenguaje y bueno, todas las actividades, pues todo lo que vaya a estimularle, para mí me parece fantástico. Inicialmente se detecta en las edades tempranas del lenguaje, pero hasta los 6 años no se puede hacer un diagnóstico definitivo. Estos niños son atendidos en centros de atención temprana, los CAI, ¿sí? Que son derivados por salud mental y tienen un seguimiento o bien de neuropediatras, de neurólogos o de psiquiatras infantiles. Las valoraciones de estos niños y el seguimiento de estos niños lo pueden hacer bien psicólogos especialistas en lenguaje, logopedas, neuropsicólogos. Pues lo primero que hay que hacer es informar a las familias en qué consiste el trastorno, explicarles bien dónde están las dificultades que tiene su hijo. Luego diseñar un programa de intervención personalizada, dependiendo de cuál es el nivel de afectación que tiene. Y a continuación ir haciendo una valoración continua para ir midiendo los avances que hace el niño con respecto a su dificultad. El ser humano tiene la capacidad de modificar estructuras cognitivas mediante el aprendizaje. Esto se llama neuroplasticidad. La infancia es un periodo crítico para que esto se produzca. Entonces, la atención temprana es fundamental porque cuanto antes, mejor. Quiere decir, cuanto antes se intervenga, mejores resultados y más estables van a ser estos resultados. Pues esto puede generar un trastorno severo del aprendizaje, puede generar también dificultades en las relaciones sociales, dependencia familiar, problemas con la autoestima y infinidad de cosas relacionadas con la vida diaria. En realidad no tiene fin, eso depende, ¿no? Pero sí que es verdad que hay diferentes etapas. Está la etapa de infantil y adolescencia, que es cuando se producen los aprendizajes más significativos y ahí pues el tratamiento es necesario. Y luego viene una etapa, que es la etapa adulta, que tiene que ver más con la profesionalización y especialización también en cuanto a contenidos lingüísticos. Y ahí lo que se pretende básicamente es la normalización del trastorno. Es en principio porque difícil de detectar, muy difícil de detectar, a menos que sea muy evidente o muy severo. Normalmente se detecta pues porque el niño no habla, ¿verdad? Luego también es porque no hay una conciencia social con respecto a los trastornos del lenguaje, ¿no? Pues ya hablará o no pasa nada si no habla bien del todo, o el caso es que se le entiende. No, esto no es así. Realmente eso es una manera de camuflar algo, con lo cual cuando estamos camuflando algo, esto termina sin verse, o sea, se vuelve invisible, porque no estamos tocando la raíz de lo que es el problema, ¿no? Y esta capacidad de camuflaje que tienen los trastornos del lenguaje están presentes en todas las etapas de la vida. Es más fácil
darnos cuenta en las etapas infantiles y se previene mucho y se cambian muchas estructuras que después van a ser muy útiles en la edad adulta, ¿sí? Y para ello es necesario crear conciencia, para ello es necesario divulgar lo que son los trastornos del lenguaje, dar a conocer lo que son los trastornos del lenguaje, que al fin y al cabo es el objeto de este documental. Pues, a ver, yo desde mi experiencia y después de haber visto la evolución de mi hijo, la verdad que estoy muchísimo más tranquila. Podemos hacer una vida completamente normal, el niño es feliz, el niño ha evolucionado muchísimo desde pequeño y no sé, yo me emociono todavía viendo los logros que va consiguiendo cada día, que son muchos, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces, pues, dar mucho ánimo porque hay luz al final del túnel, ¿no? En mi caso yo lo estoy comprobando. Decir que se ponga en manos de profesionales, que es la única ayuda en este caso, ¿no? Y sobre todo eso, la orientación es de ellos y a partir de ahí ya pues a trabajar en casa y mucha paciencia y sobre todo eso, mucho trabajo.